Acuario, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte para que cuando estoy haciendo mis publicaciones semanales puedas ver los siguientes videos. El mes de mayo, la carta que vas a tener es una carta que te habla de la plenitud, es la energía que tendrás durante todo el mes. Y el mensaje que recibo para ti es que va a ser un mes en el cual tú finalmente te vas a sentir completa, completo. Que has terminado un ciclo en tu vida negativo y que en estos instantes te encuentras enfocado en lo que verdaderamente cuenta, lo que verdaderamente vale. A tu alrededor puede estar el mundo cayéndose, el mundo viniéndose abajo, pero tú vas a estar centrado, tendrás armonía. Eso no quiere decir que te va a pasar nada malo, eso significa simplemente de que no te vas a dejar afectar por cosas externas a ti, que vas a cumplir con un periodo de tu vida en el cual tú dices, lo logré, he llegado. Me siento bien conmigo misma, me siento bien conmigo mismo, estoy contento con lo que tengo. Eso no quiere decir que dejes de tener ambición, simplemente te está diciendo de que aceptas el momento en este instante, en el presente, y te abres entonces a grandes oportunidades en el futuro. Y esta persona tiene estas flores dentro de su cuerpo y el mensaje que recibo es que dentro de ti va a haber como un renacimiento, va a haber como ese florecimiento dentro de tu vida, dentro de tu alma, dentro de tu corazón, que te vas a sentir nuevamente con vida, animado. Muy bien, Acuario. La primera semana de mayo, ¿cuál es el mensaje para ti? ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa! Dinero, abundancia. Tienes la carta del 10 de oros. Te habla de que va a llegar a tu vida eso que te va a hacer sentir pleno. Para algunas personas es algo espiritual, para otras es la seguridad financiera, la seguridad económica que va a llegar a tu vida. Y la primera semana de mayo vas a sentir ese apoyo en tu vida por parte de familiares, por parte de tu trabajo, por parte de tu gobierno. Recuerda que en algunas ciudades puede que todavía se encuentren pasando por un tiempo de cuarentena. La energía que yo he estado recibiendo es que ya durante el mes de mayo podrían empezar a levantarse un poco las restricciones. No del todo, pero sí un poco. Ese es el mensaje que recibo con respecto a eso. Pero yo veo aquí que tu familia va a ser de gran apoyo para ti, que tu familia va a ser muy importante para tu vida y que los mismos van a ayudarte siempre a salir adelante. Primera semana de mayo, una semana de dinero, de abundancia, de sentirte pleno, de sentirte feliz con lo que tienes. La segunda semana del mes de mayo tienes la carta del juicio. Y yo veo aquí que tú vas a estar recibiendo mensajes de parte del universo, vas a estar teniendo señales de parte de Dios que te va a indicar que tus buenos actos van a ser recompensados durante esta segunda semana. Y vas a tener ese recuerdo donde tú vas a decir, alguien se va a acercar a ti y te va a decir, mira Acuario, tú me ayudaste de esta manera hace unos años, tú me diste un mensaje positivo, publicaste algo positivo que me dio energía, que me dio ganas para seguir hacia adelante. Gracias porque por eso no cometí esta locura. Y veo que por lo general siempre se hace referencia al karma, como que bueno, el karma te las va a cobrar. Y se tiene como cierta connotación negativa. Lo positivo sería el Dharma. Entonces, el Dharma representa de que recibes bendiciones por esfuerzos y buenos tratos, buenas acciones que has tenido en el pasado. Yo veo que vas a estar recibiendo Dharma, cosas buenas. La tercera semana tienes la carta del As de Oros. La tercera semana se te va a estar presentando una oportunidad de invertir dinero o podría ser también de ahorrar dinero, mis guerreros de Acuario. Todo depende de ti y de tu energía. Así que parece que parte de ese dinero que tú vas a estar teniendo, la primera semana se ve un gran dinero llegando a ti. Puede ser ahorros que retiras, plazos fijos en los bancos que ya son liberados, dinero de parte de empresas, bancos, préstamos, gobierno que se te debía, llega a ti, recibes ese mensaje. Y la tercera semana podrías estar pensando en ahorrarlo o en hacer algún tipo de donación. Y te habla de que todo tu esfuerzo va a ser valorado, de que todo tu sacrificio en estos momentos va a ser recompensado en algún momento, a ti o a tus seres queridos. La cuarta semana tienes la carta de la Reina de Bastos. Y la Reina de Bastos te habla de una cuarta semana en donde tú vas a sentir de que hay una mujer que tiene una influencia muy fuerte en ti,
Perdón, esto podría ser también un hombre, tiene que depender de tu situación. Pero siento que podrías estar percatándote de que esta mujer tiene ciertas energías donde podría estar desarrollando envidia, podría estar desarrollando ciertos celos hacia ti. Tienes que cuidarte de esa energía, tienes que cuidarte de esa mujer. Eso es en el mes de mayo y podrás estar percatando o recibiendo la energía de ella para finales del mes Acuario. Ustedes saben, mis guerreros, que en mis lecturas yo siempre les doy el mensaje que recibo de Dios, el universo, las estrellas, en lo que tú creas. Y si el mensaje es positivo, pues como casi todo el mes de mayo te lo doy. Y si viene una advertencia, también tengo que dártelo. Lo que tienen que tener claro es que cuando yo les doy esta advertencia, tú puedes cambiar ese resultado. La idea de yo decirte, cuidado con una mujer envidiosa, una mujer que va a estar celosa de tu progreso, del dinero que va a llegar a ti, de cómo tú recibes ayuda y ella no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mantenerte calladito, no estar vanagloriándote, tal vez no lo hagas, o no estar publicando las cosas o las bendiciones que tienes, mantén eso en privado para evitar esa energía. Entonces, cuando yo te advierto de estas cosas, tú puedes cambiar ese resultado dependiendo de tus acciones. ¿Cuál es el propósito de tu vida para el mes de mayo? ¿En qué podrías enfocarte o en el trabajo? Te sale la carta de escribir. Te dice esta carta que tú sanas, inspiras, enseñas y entretienes con tus palabras cuando escribes. Así que algunos de ustedes podrían estar, mira, tal vez ese dinero que te llega a ti sean regalías de alguna poesía que escribiste, de algún libro que estás pensando escribir, de alguna autobiografía, tal vez tengas un blog donde hablas acerca de cualquier tema, tal vez tengas un canal de YouTube, puedes estar recibiendo dinero que puede ser generado en base a algo que tú escribas. Si no estás haciendo eso, pues empieza a escribir porque vas a estar recibiendo mucho dinero en base a tus escritos. Tal vez tengas en tu mente, en tu corazón, una historia como Harry Potter, pero para nada parecida a eso, una historia de esas así de ficción, que quieres escribir un libro de esos y tal vez pues ahí está tu mina de oro. En el amor, el mensaje que sale para ti, el mensaje general, dice: este puede ser el indicado. Y esto podría estarte indicando, valga la redundancia, si tienes en estos instantes a alguien a tu alrededor que te gusta, que esa persona podría ser la persona indicada para que puedas llegar a tener una relación y ser felices. Y si estás soltero, podrías estar conociendo a una persona durante el mes de mayo que te va a hacer sentir de esa manera, que este puede ser el indicado o esta mujer puede ser la indicada. Recuerda que aplica para hombres o para mujeres o cualquiera sea tu preferencia, no hay ningún tipo de género predeterminado. Si vas a llegar durante el mes de mayo, vas a tener una pregunta. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta que te dan tus ángeles a esa pregunta. Y te dice buscar una nueva dirección. Para algunos de ustedes esto puede ser cambios de amistad, busques una nueva dirección con respecto a tus amigos, busques una nueva manera de hacer las cosas o tomes una ruta completamente distinta en tu vida. Si tienes un trabajo de 8 a 5, por decir algo, y tu sueño es escribir, inténtalo. ¿Qué es lo que va a estar pasando desapercibido frente a ti? Algo, Acuario, que va a suceder a tus espaldas que no te darás cuenta. Te sale la carta de el Sota de Bastos. Espérate, aquí está. El Sota de Bastos. Son mis cartas negras. Las estoy utilizando especialmente en esta sección para ti. Y esto te indica de que algo que va a estar sucediendo a tu alrededor, hay una influencia de una persona que muy disimuladamente quiere atacarte. Una persona que no vibra contigo. Una persona que podría estar engañándote, y eso es lo que va a estar sucediendo a tus espaldas durante el mes de mayo, y puede que ya para el final entonces caigas en cuenta quién es esa reina de bastos que quiere perjudicarte. Junio. Vamos a ver cuál es la energía del mes de junio para ti. Te sale la carta de más allá de la ilusión. Y el mensaje que yo recibo con esto es que tus sueños van a empezar a manifestarse. Las cosas que tú quieres lograr van a empezar a ser tangibles. Vas a dejar esa idea de que otras personas reciben felicidad y tú no, de que a otras personas se le da la vida como ellos la sueñan, pero a ti no. Tú vas a empezar a tener entonces ya un momento donde los sueños se manifiestan y puedes sentirlos, puedes tocarlo. Vas a poder alcanzar muy pronto un sueño.
Salieron dos cartas, no las había anunciado, así es que las voy a volver a meter acá. ¿Cómo va a ser tu primera semana en el mes de junio, Acuario? Y te sale la carta del As de Bastos. Tienes que prepararte porque hay una firma de documentos, una firma de algún tipo de contrato que va a estar haciendo tus sueños realidad con esta carta del As de Bastos. Mira, esta carta de la Reina de Bastos, ahora que salió para el mes de junio, esta carta del As de Bastos podría representar a una empresa que tal vez tenga un nombre femenino, un nombre que termine con una letra A. Y esa empresa entonces podría ser la que estaría tratando de llamarte, tratando de contactarte, y tienes como dificultad para poder concretar con esa compañía. Durante el mes de junio, ellos o hacen un acuerdo contigo si es la empresa en la cual tú estás en estos instantes, o si es una nueva empresa, entonces estás firmando contratos con ellos. Firma de documentos importantes vas a estar realizando en el mes de junio, la primera semana. La segunda semana tienes la carta del 3 de bastos, y estos bastos están como que bien fuertes, bien marcados para ti. La segunda semana te habla de que podrías estar esperando o analizando a que alguien llegue a tu vida, analizando un nuevo país, una nueva ciudad, o esperando que alguien llegue a ti de otro país o de otra ciudad. El mensaje que recibo para algunos, si esto es en el amor, podría estarte hablando de que llega a tu vida esa persona con la cual tú te has estado comunicando por medio de las redes sociales, alguien que está a la distancia de ti, o tal vez tu pareja. Si es que estaban distanciados por la situación de la cuarentena, por la situación de su trabajo, pero aquí esa persona que tú esperas llega a tu vida. Si es en la línea de trabajo, entonces estamos hablando de que podrías estar analizando el irte a trabajar hacia otra ciudad, podrían estarte trasladando. La tercera semana tienes la carta del 10 de espadas. Y en estos instantes, esta carta yo la estoy percibiendo como una situación en donde podrías estar teniendo dolores en tu espalda, dolores en tu cuello, dolores por razones de estrés, tal vez por la ansiedad que pueda estarte generando este nuevo destino que viene para ti, o esta nueva persona que va a estar manifestándose en tu vida. Así que tienes que tratar de controlar tus niveles de estrés durante la tercera semana del mes de junio. Y la cuarta semana te sale la carta del Diablo. La carta del Diablo, mis guerreros de Acuario, el mensaje que recibo para ti es que tienes que bajar los niveles de estrés y cuidar ciertos tipos de manipulaciones que puedan estar sucediendo a tu alrededor para el mes de junio. Para un grupo muy particular de ustedes, esto podría representar un triángulo amoroso. Tengo que darte el mensaje como lo recibo, pues tienes al lado la carta del 10 de espadas, que te habla de traición o dar una puñalada por la espalda. Así que cuidado con esas energías, y como te indico, todo eso tú lo puedes cambiar siempre que mantengas tus ojos abiertos, siempre que mantengas tu energía activada, para que esas cosas no te vayan a tomar por sorpresa. Hay algo particular contigo, Acuario, que inicias muy bien el mes y cuando viene para la bajada te salen estas cartitas así un poquito como preocupantes. Hay que analizar qué está pasando con tu energía. Podría ser una representación de que algunos de ustedes tienen algún tipo de desbalance emocional o desbalance con respecto a lo que quieren y te podría estar afectando. Podría ser autosabotaje, estoy recibiendo ese mensaje. Hay algunos de ustedes que se están autosaboteando. No lo tomes personal, no te vayas a sentir. Yo estoy aquí para decirte la verdad, los mensajes que yo recibo. La verdad en cuanto al mensaje que yo recibo. Para algunos de ustedes que no aplica, pues felicidad. No resuena contigo, sigue escuchando los mensajes para que tomes lo que sí resuena contigo. Pero hay algunos aquí que tienen miedo al éxito, que tienes miedo a salir adelante, que tienes miedo a progresar por algo que tienes predeterminado, predispuesto en tu mente, en tu crianza, en la cultura a tu alrededor, que si te pasa algo bueno, prepárate porque viene algo malo. No, hay que trabajar en esa mentalidad porque estás atrayendo eso. Tú mismo estás atrayendo esas cosas negativas. Piensa en positivo y cuando te pase algo bueno no digas de que, bueno, vamos a esperar ahora cuál es la trastada que me va a pasar. No te va a pasar ninguna trastada, vienen cosas buenas, siempre y cuando cambies tu mentalidad. Tu propósito en la vida para el mes de junio, ¿en qué te tienes que apoyar? Y dice, buscar consejo. Tienes que sanar por medio de unas palabras amables, sabio consejo y tener un oído empático.
Algunos de ustedes, como le estoy indicando, con esta situación del autosabotaje, puede ser una energía donde necesitas buscar algún tipo de terapeuta, sea espiritual, sea religioso, hablar con un padre de la iglesia, hablar con alguien que maneje Reiki, hablar con un terapeuta psicólogo. Necesitas buscar algún tipo de ayuda para poder controlar esa energía de autosabotaje que algunos de ustedes pueden tener. En el amor, Acuario, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la confianza. Dice que la situación requiere de que tú confíes y tengas fe. Y va de la mano con eso, pues te aparece alguien en el amor y tú dices, esta es. Pero tu autosabotaje te indica, ¿y qué tal si me está engañando? ¿Y qué tal si le gusta a otra persona? Y veo que se la pasa hablando siempre con esta mujer, o veo que se la pasa siempre hablando con este muchacho, y si me engaña, y si no me quiere. Quita ese pensamiento y esa actitud negativa. Durante junio vas a tener una pregunta y en estos instantes vamos a ver cuál es la respuesta que te dan tus guías. Así que cuando llegue junio, regresa a este video para que lo recuerdes. Tú vas a tener abundancia. Eso es lo que va a llegar a ti, abundancia, triunfo, éxito. Abundancia en el amor, abundancia en amistades, abundancia en el dinero. Pero tienes que creer. ¿Qué es lo que está oculto durante el mes de junio? Te sale la carta del Rey de Bastos. Mira que esto es algo particular contigo. Tienes a estos bastos y estas cartas de fuego aquí presentes. Y me habla de que hay una persona en tu vida que cree en ti, que te ve en una posición de poder. Y siento que eres tú mismo. Tienes alguien dentro de ti, una energía dentro de ti, que se ve y sabe que está en una posición de poder y tienes que empezar a aceptar esa energía, a aceptar esa situación. Para algunos de ustedes, esta mujer que les indiqué podría ser la pareja de esta mujer que te da algún tipo de guía o que te da algún tipo de apoyo. Este hombre, si es pareja de esta mujer, sí cree en ti, esta mujer no cree en ti. Mira, en el mes de julio, la carta que sale para ti es la carta de El Loco. Te habla de un mes en donde tú vas a tener una nueva actitud, donde empiezas de cero, donde das un salto de fe. Y te habla de que entonces tienes que prepararte porque las cosas para tu vida van a cambiar desde julio en adelante. Y puede ser que escuchaste consejos, ya sean los que te estoy dando aquí o los que te podría dar un amigo o un terapeuta, y que va a cambiar tu vida entonces por completo. Julio es el mes indicado para tú ponerle un alto a una situación en tu vida que no te hace feliz, un borrón y cuenta nueva. La primera semana del mes de julio te sale la carta del 7 de copas. Te habla de que la primera semana te des la oportunidad de soñar nuevamente, de analizar, de ilusionarte, de creer en ciertas cosas nuevamente en tu vida. Va a ser una semana donde también podrías tener varias opciones y varias oportunidades una vez que tienes el valor de cerrar un capítulo en tu vida y ahora que lo has hecho, se te presentan en tu vida diversas oportunidades para salir adelante o para progresar y tienes que aprovecharlas. Sueña nuevamente. La segunda semana de julio te sale la carta de la luna. Te habla de que tienes que escuchar más a tu intuición. Va a ser una semana donde tú vas a poder conectar más con tu camino y con tu misión. Donde yo veo que podría existir algún guerrero de Acuario un poquito complicado, un poquito confundido con su vida. Y durante el mes de julio empiezas a definir un poco más acerca de lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. La tercera semana con la carta del 2 de oros, yo veo decisiones que vas a tener que tomar con respecto a tu dinero, dónde colocar tu dinero, dónde invertir, dónde gastar. Decisiones que podrían ser un poquito estresantes para ti, pero que te van a ayudar a progresar. La cuarta semana, alguien aparece en tu vida con este caballero de copas que te va a ayudar a tomar una decisión de todos estos sueños, de todas estas ideas, todos estos planes que tenías. Para finales del mes de julio aparece la persona indicada en tu vida para guiarte, para darte la mano y decirte, ven Acuario, vamos a hacer este proyecto juntos, este es el proyecto que te conviene, esta es la persona que te conviene, este es el trabajo que tienes que hacer. Prepárate entonces para una oferta, una ayuda de alguien que va a manifestarse en tu vida para el mes de julio. ¿Cuál es tu propósito de vida, el consejo que te dan tus ángeles?
Apoyo. Mira, te estoy diciendo que va a llegar el apoyo, va a llegar esa persona a ti. Y aquí te están diciendo que tu propósito de vida te apoya por completo, que no estás solo, que tienes que volver a soñar, que te permitas ilusionarte nuevamente, porque vas a recibir ese apoyo que tú has estado esperando para poder cumplir y manifestar tus sueños. En el amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Esta es la carta que quiere hablarte. Y te sale la carta de dejar ir a tu ex. Tienes que desconectarte del pasado, tienes que dejar atrás estas energías de esta persona que podría estarte atrasando, podría estarte trayendo recuerdos negativos, recuerdos del pasado que podrían representar ciertos bloqueos. Deja ir a tu ex en el mes de julio. La pregunta que podrías tener durante el mes de julio, ¿cuál es la respuesta que te dan tus guías en estos instantes? Y te sale espera. Cuando tengas dudas, cuando tengas inseguridades, te toca esperar, porque las cosas se van a manifestar en tu vida poco a poco, pero tienes que tener calma, no puedes acelerarte. ¿Qué es lo que está oculto durante el mes de julio? Algo que podría estar pasando frente a tus narices y no te estás percatando. Te sale la carta del 8 de bastos. Y esta carta te está hablando de que tú tienes un camino y tienes un propósito que cumplir. Y te habla que frente a tus narices, Dios, el universo, está tratando de apaciguar las aguas para que las cosas puedan salir a tu favor. Que te toca tener más fe, que te toca confiar, que te toca aceptar ciertas cosas de la vida, soltarlas y dejarlas ir en la naturaleza nuevamente. Que tú vas a ver cómo poco a poco todo va a encajar en su lugar. Para el mes de agosto, ¿cuáles son las energías que salen para ti? Te sale la carta del renacer. Y mira, es algo que te he estado hablando también de ese empezar de cero, dar un salto de fe. Aquí te habla de que vas a poder tener esa energía a tu favor para poder volver a reconstruir tu vida, a reinventarte. Vas a tener la fuerza y los ánimos para salir hacia adelante, para no permitir que nadie te coloque un obstáculo en tu vida. Y el mensaje que recibo también es que vas a lograr domar esa bestia en tu camino, que puede ser tal vez una energía de ser testarudo, energía de personas a tu alrededor que te afectan, pero veo que tú logras dominar esa energía y vas a lograr tener entonces calma y estabilidad. Para el mes de agosto, domas, vences sobre tus enemigos con paz, con tranquilidad y con amor. Y que actúes también de una manera en la cual no seas agresivo, que con amor, con miel, logras más que con limón. A menos que hagas una limonada. La primera semana del mes de agosto te sale la carta del sol. ¡Qué maravilla! Te habla de que la luz y el sol va a volver a brillar en tu camino, de que vas a tener cosas positivas para ti. Va a ser una semana donde podrías estar pensando en tomar algunas vacaciones, podrías tener algunos días libres, estás pensando en irte a la playa, estarás pensando en el mes de agosto en tomar un tiempo para descansar, para desconectarte, y eso te va a ayudar a ti. Vas a volver a reconectar con esa energía como de juventud. Te veo sonriendo a montón durante el mes de agosto y recordando una buena etapa de tu vida. La segunda semana de agosto tienes la carta de la templanza. Me habla de que hay energías esa semana donde tú vas a poder percatarte de las bendiciones que vienen para ti y del toque que tiene Dios en tu vida, el universo, las estrellas, en lo que tú creas, de que tu fe se renueva y se reactiva nuevamente tu creencia. Y hay algunos de ustedes que están preparados para, durante ese mes podrías estar asistiendo a una iglesia, algún bautizo, o podrías tú estar siendo bautizado en una nueva creencia o recibiendo bendiciones de parte de un ser espiritual. La tercera semana del mes de agosto tienes la carta del 4 de espadas. Esta carta te habla acerca de una semana donde vas a poder tomar las cosas con más calma, vas a poder estar más centrado, vas a poder relajarte. Para algunos de ustedes esto podría representar también si tienes planeado algún tipo de cirugía con respecto a tu salud que se va a dar.
Lo primero que me vino a la mente es una cirugía que podría ser estética. Podrías estar recibiendo fecha para poder realizarla, podrías ya estar organizando esto. Si es algo de salud, igualmente vas a estar realizando eso durante la tercera semana. Y la cuarta semana del mes de agosto te sale la carta del 2 de espadas. Podría ser que tienes que enfrentarte a esa decisión donde si te haces ese procedimiento o no. Ya dependerá de ti, porque aquí te sale que la cuarta semana de agosto estás como en una encrucijada, en una indecisión. ¿Qué camino tomo? ¿Le hago caso a esta persona? ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Hay algunos de ustedes que podrían estar haciendo eso referencia a la salud, a la operación. Otros eso podría tener que ver con algún aspecto de tu vida. Ya dependerá de ti una vez que llegues a ese momento el tomar la decisión correcta. ¿Y cuál es el propósito de vida para ti en el mes de agosto? ¿Qué te indican en tus ángeles? Opciones. Considera las carreras y las posibilidades que están abiertas para ti. Mira, tienes el 2 de espadas que te habla de indecisiones y obviamente tienes indecisiones porque en tu camino existen varias opciones. Y aquí te están indicando de que tienes que pasar por ese proceso de análisis y ver entonces qué es lo que verdaderamente resuena más contigo, conecta contigo para que sea eso lo que tú decidas hacer en tu vida profesional o en tu vida en general. Pero las opciones van a llegar a ti. Y es muy diferente el estar estancado, el no tener opciones frente a ti, que el tenerlas. Y aquí llegan para que tú puedas escoger lo que verdaderamente te hace feliz. El mensaje de amor para ti te sale la carta de mantener una mente abierta. Habla de que tu alma gemela podría ser algo diferente al tipo usual de hombre o mujer que a ti te llame la atención y podría ser diferente con respecto a tus expectativas. Así que abre tu mentalidad, no tengas nada puesto en piedra de cómo es tu alma gemela, porque podría estar apareciendo y sorprendiéndote alguien muy diferente a lo que tú estás acostumbrada a conocer. En agosto, ¿cuál va a ser la respuesta a la pregunta que vas a tener en tu mente durante todo el mes? Dice que ya, ahora sí, en agosto estás listo para que hagas el cambio, para que tomes una decisión, para que puedas seguir hacia adelante. La respuesta que te dan tus guías, pues viste que en julio era espera, en agosto ya estás listo para progresar, para salir adelante, para tener un mejor futuro, para tomar esas decisiones que van a cambiar tu vida. Y lo que está oculto en el mes, algo que podría pasar y tú no te estás percatando, es la carta del 10 de copas. Se está maquinando toda una situación a tu alrededor para que puedas estar agarrado así de manos con tu alma gemela con esta carta del 10 de copas. Yo veo que podrías estar teniendo esa energía o esa sensación de conectar con tu alma gemela, de conocerla. Y mira que te salió la carta del 10 de mantener una mente abierta con este 10 de copas. Así que hay algunos de ustedes que podrían estar conociendo en unas vacaciones a una persona espiritual, una persona con la cual conectas, con la cual quieres pasar el resto de tu vida y al final podrías estar en una indecisión de qué hacer o qué no hacer. Y aquí te dicen que esa persona, aunque tú no lo creas, es tu alma gemela, es con quien tú vas a pasar el resto de tu vida, la cual podrías estar conociendo en agosto. Y podrías estar teniendo una conexión fuerte y espiritual con esta persona. ¡Qué maravilla! Déjame en los comentarios saber qué te pareció esta lectura, tus deditos para arriba y comparte este video. Gracias por verlo hasta el final. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Recuerda volver a ver este video cuando estemos más cerca de los meses para que estos mensajes estén frescos en tu memoria. En la parte de aquí superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.